Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otro momento donde seguramente no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran totalmente distintas y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Para mí realmente ha sido como un gusto como artista, como fotógrafo, como artista de performance, poder intervenir en un espacio como este, poder acceder también a mostrar nuestra iconografía desde la manera de cómo idealizamos también ciertas figuras, cómo las volvemos ídolos, ídolas, ídoles, cómo les reconfiguramos su historia también muchas veces para que se adapte un poco más hacia lo que puede ser un entorno que va a hablar sobre lo queer, sobre lo trans, sobre lo no binario o simplemente sobre esa identidad o esa mirada sobre el cuerpo que hay que nos saca de alguna manera de la normatividad. Pues también me encontré con que yo idolatraba ciertas figuras como San Sebastián, por ejemplo, no porque sepa su historia, no porque me represente algo, sino porque todo el tiempo era ese personaje que se mostraba desde lo queer, siempre lo mostraban desde ser gay, desde ser homosexual, este santo de las personas homosexuales. Y también estaba de pronto personajes como Marilyn Monroe, que era como esa idealización de la mujer eternamente bella. Es una mujer que nunca va a envejecer, y es cierto, ¿no? No va a envejecer porque nunca tuvimos ese privilegio de verla envejecer. Ella fue eternamente bella. Entonces empiezan a ver allí estos símbolos hasta que me topé con la Virgen. La Virgen también me parece que es una idea de idealización desde lo queer, ¿no? La mujer, la gran mujer. Y allí pues me colocó en pensamiento sobre la idea de la teología queer, la idea de la religión queer, la idea de estos aspectos de idealizaciones queer que yo realmente no tengo ni idea. Por eso, pues pensé, primero quiero presentarles a Ant, que está haciendo su doctorado para teología y teología. Sí. Y pues su temática alrededor es la teología queer. Entonces, pues así seamos poquitos, le quería que le diéramos un aplauso que está aquí. A ti. Y está Rebeca, que es de Brasil y tiene unas tradiciones, digamos, espirituales a través, pues, de las culturas gitanas y de las culturas egipcias, ¿no? Entonces, me parecía que eran dos universos que sería muy lindo compartir acá, justo en este gran escenario. Entonces, un aplausito también te tiene acá. Bueno, pues a mí, de primer plano, lo que yo quisiera empezar como a adentrarme con Ant, sobre todo, es desde la teología, desde la idealización, ¿tú cómo percibes o cómo se adentra eso en lo queer? En lo queer entendiéndose de nuevo no en todo esto que es la teoría de género y todo eso, sino lo queer desde pensarnos fuera de lo que conocemos, de lo binario, ¿no? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerte, Manu, porque creo que aquí no hay dos mundos, hay tres. Hay tres, y desde esa vez que nos sentamos en esa librería a hablar sobre lo queer, la religión, Marilyn Monroe, yo te dije que para mí era increíble escucharte, porque creo que normalmente cuando uno se mete en espacios académicos a investigar y demás, cree que debe apelar obligatoriamente a figuras académicas para concatenar ideas racionales y ir construyendo una historia de lo queer que sea validada por la institucionalidad universitaria y demás. Y pues a mí quizás eso me conflictó mucho porque pues era maricón, soy maricón, me muevo entre travestis, he hecho travestismo también, esa es mi vida. Y por otro lado, ahora le decía a Rebe también que
que entré a la teología porque me dijeron que era el lugar donde un marica no podía estar, como estudia lo que sea, filosofías, estudios de género, cualquier cosa menos teología, pues porque pues allá primero te va a ir re mal y por otro lado pues no es un espacio para maricas. Y yo dije, pues, ¿cómo que no? Entonces me voy a meter de mera ira, en contra de lo que me dicen, me voy a meter a teología. Y entré y me empecé a encontrar, pues, que cuando llegué a teología no era que no supiera nada de teología, sino que socialmente me habían dicho que lo que hacía como persona queer no tenía ninguna dimensión sagrada, ni ninguna dimensión espiritual que valiera la pena rescatarse. Sin embargo, a la hora de estudiar figuras místicas, aquí estamos llenos de figuras místicas que me encantan, así la Navala Santa Teresa, sí, y me encanta porque pues a veces creemos que estas disrupciones que tú has puesto en este lugar son lo más disruptivo que hay aquí, y si nos vamos a ver las pinturas pues nos damos cuenta que no. Teresa de Jesús pues escribió también cartas, muchas cartas en el siglo de oro español, y especialmente esa pintura que está ahí es de cuando Santa Teresa es transverberada. Tuvo una visión y un ángel bajó del cielo con una flecha de oro enarbolada de amor y le atravesó el corazón, y ella dijo que ahí fue su desposorio espiritual con Cristo. Es una mística de las más importantes de la Iglesia Católica, doctora de la Iglesia, o sea, no es cualquier cosita. Y escribió muchas cartas y demás, pero sus experiencias místicas no son comprobables. Es algo que la ciencia misma balbucea, porque no sabe qué decir de estas experiencias. Sin embargo, han sido aprobadas y todos repetimos la historia de Santa Teresa, del ángel que bajó del cielo, y creemos a ciencia cierta. En España hay una iglesia donde tienen el corazón de Santa Teresa disecado, y le muestran a la gente dónde está la rayita por donde pasó la flecha del corazón y demás, y pues lo creemos, yo lo creo. No se trata de poner en duda que esto haya sucedido, sino que cuando hablamos de experiencias espirituales queer, de nosotros, hay sospecha. No, esto no puede suceder. O sea, es más fácil creer que los ángeles bajaron, que personas levitaron. No estoy diciendo que no haya sucedido, pero es más fácil creer esto que pensar en la posibilidad que una persona queer exista y que además exista y realice rituales y prácticas espirituales. Creemos que eso es imposible. Entonces, conocer a personas como tú que no se esfuerzan en validar ningún tipo de prácticas desde la academia, sino simplemente ser, sí, es muy poderoso, porque hay como una premisa epistemológica que es la existencia, y yo no necesito que alguien valide mi existencia y que ratifique que lo que vivo en verdad es digno de ser vivido, sino que basta con lo que yo siento y lo que atraviesa mi existencia. Entonces creo que ahí hay una conexión muy interesante, y pues evidentemente hoy en el siglo XXI estamos llenos de libros de teología queer, académicos también que se han dedicado a estudiar esos entrecruces entre lo travesti, lo trans, lo no binario, la espiritualidad, incluso el tránsito de género y el tránsito sexual como una experiencia espiritual también en muchos sentidos. Entonces creo que estar aquí en este espacio es de entrada ya una posibilidad para volver a hablar y visibilizar algo que existe y que quizás no tenemos tan a la mano, que está en el arte, está en la vida, aquí estamos nosotros, pero también está en la academia desde hace mucho tiempo, aunque para muchas personas la academia todavía no diga nada sobre esto. Pues sí lo dice, que no lo leamos también porque no nos interese, o leamos lo que nos convenga, es distinto, ¿no? Bueno, ahí justo hay como también algo que a mí me atravesaba mucho, y era la calle. Por eso marqué como en el título la calle, porque a mí me parece que la calle tiene una espiritualidad propia, ¿no? Que también conversa mucho con la iconografía, pues, de las religiones y de los diferentes, digamos, universos espirituales y de creencias. Pero también empieza a volverse como algo un poco propio, porque la calle empieza a tener ciertos pensamientos recurrentes, como el día a día, el tengo que vivir hoy, porque no sé de mañana qué pasa,
quienes hemos recurrido a la calle no desde la habitabilidad, sino más bien desde el acto nómada, ¿no? Porque también, digamos, creencias ideológicas puede haber también dentro del punk, ¿no? Dentro de el trans, ¿cierto? La persona trans, lo trans, el tránsito, dentro del drag, que tienen que vivir la noche, la calle, la inseguridad, que se exponen. Y desde ese lugar, por eso también yo siempre he conectado mucho, digamos, con Rebeca, en este caso, porque entendimos mucha cosa como que una maleta se vuelve, pues, nuestra casa, porque somos echados todos los días por ser quienes somos. Por eso hay una interpelación tanto, de hecho, con las rebeliones callejeras, ¿no? O sea, hay algo allí con esas rebeliones que empieza uno a fluir como ideológicamente. Por eso a mí me gustaría como conocer también desde esa posición nómada, pero también desde esa tradición gitana, que es nómada, y esa tradición anciana que te interpela. ¿Cómo has asumido, digamos, esa idea de una espiritualidad queer? Ay, entonces yo nací en Brasil, en una familia muy evangélica, una familia de pastores, como mi abuelo es pastor metodista, mi mamá es pastora metodista, y fui criada ahí dentro de este formato de religión. Y con el tiempo estudiando y viajando por el mundo, siendo nómada con mi mochila, sí, que es mi casa, mi mochila es mi casa. Y todo yo pude ir entendiendo mi propia religiosidad y pude ir entendiendo también quién yo era y la persona queer que yo era también. Pude entender que era una mujer no binaria, pansexual y todo. Y yo creo que desde eso de la cultura gitana, do migrar para vivir, para seguir sobreviviendo, para seguir aprendendo, para seguir vivo, sabe? O migrar, ele é uma necessidade que as pessoas migram por necesidad, por eso. Y el pueblo gitano es uno de los pocos pueblos en el mundo que tiene su propia lengua, su propia etnia, pues hablan romaní y todo. Tienen toda una cultura, mas no es en un lugar fijo, no es en un país, sino que caminamos por el mundo. Entonces yo considero que el mundo es mío y yo soy del mundo y todo en mi casa es donde está mi mochila. Yo soy mi mochila que me acompaña para todos los lados de Colombia, para todos los lados del mundo, que es mi casa, que ya dormí encima, sí. Eso era así. Y yo acho que poder redescobrir mi religiosidad desde una cosa que no fue enseñada desde el cristianismo y poder me preguntar, mis ancestros, ¿qué hacían? ¿Qué proximidad tenían con el divino, sabe? Y busqué en mis orígenes, buscar cuál era los bailes de ellos, las costumbres, las músicas que escuchaban. Como yo soy una persona que tengo una formación dentro de la danza, yo estudié pues historia de la danza, me especialicé y sí, como en historia de la danza ancestral, la danza latina y todo. Yo tuve una pesquisa desde ahí. La danza es el arte que me trajo el cuestionamiento de, pero ¿cuál era la proximidad con el divino de mis ancestros? Que no era cristiana, que no era algo de una religión de colonizador, porque en Brasil es muy fuerte el cristianismo, pues el catolicismo y las iglesias evangélicas, porque somos colonia de Portugal, sí, ¿no? Y allá es muy fuerte. Pero yo pude ver en mi familia que mis ancestros hacían parte o de las religiones Yoruba, sí, como el candomblé en Brasil, o de mi parte gitana, que es la parte de mi mamá, que somos gitanos egipcios, yo soy gitana gawazi,
Entonces, como mismo naciendo en Brasil, yo sigo siendo de familia gitana, porque como los gitanos no tienen territorio, yo es como las personas judías, ¿saben? Naciendo en cualquier lugar del mundo, va a seguir siendo una persona judía. Yo también sigo siendo una persona gitana, mismo naciendo en Brasil, ¿sabe? Entonces también tenía un extrañamiento de las personas y todo, cuando yo me cuestionaba a la familia, como cuáles eran nuestros dioses, porque no existen ídolos, no existen imágenes, como para las personas gitanas o para las personas indígenas. Para nosotros es muy la naturaleza, el sol y todo. Yo tengo hoy en día más que todo un culto a Ra, el dios del sol, el dios egipcio del sol. Y sí, como mi conexión con el divino siempre fue más a través de la naturaleza, de conectar con la naturaleza, y cada elemento de la naturaleza es un dios y todo. Dentro de la cultura gitana, y también que la catolizaron y pusieron dentro de la iglesia católica, existe la Santa Sara Kali, la Santa Negra, la Santa Protectora de los gitanos y de las personas nómadas. Sí, y sí, como si fue una de las únicas imágenes que tuve en mi vida, que pude arraigarme y decir como eso me pertenece, eso la creo, porque soy una persona nómada y como leída pues en la sociedad pues como una mujer así sola por ahí. Entonces sí, siempre pido protección a Santa Sara Kali, Santa de los Gitanos, y fue la única imagen de fato que tuve, porque en la iglesia evangélica no existen los ídolos en forma de imágenes. Una imagen, digamos, que también estas imágenes se encuentran dentro de las tradiciones también católicas, religiosas, cristianas, que empiezan a ver allí todos unos universos que empiezan no solamente desde estas dos, sino pues también desde las espiritualidades santeras, por ejemplo. Digamos, la santería se vuelve una espiritualidad para las mujeres trans muy importante, y es una espiritualidad, yo creo que también adquirida por el ser nómadas, ¿no? Por el viajar y ser cambiantes. Entonces, desde lo que tú has podido explorar, pues yo sé que es muy amplio y es muy corto el tiempo, pero de pronto que nos compartas algo, me encantaría saber desde la iconografía, cuáles son esos seres iconográficos o espirituales que se han convertido en un ídolo para una persona queer. Uy, es súper compleja la pregunta, porque creo que cada persona LGBT, trans, queer, va construyendo sus prácticas espirituales en ese mismo decurso de su vida, y se va encontrando con particularidades en los lugares que visita y demás. Por ejemplo, en Colombia, yo vengo de Santander, de esta región de Bucaramanga, pero también de Cúcuta, norte de Santander, y de parte de la frontera con Venezuela. Y pues toda mi adolescencia, pues mi abuela es lloradora de las procesiones de Semana Santa y demás, y ahumadora, también lleva inciensos en las procesiones y demás. Y pues desde muy pequeño yo iba con ella a las procesiones y demás, y a mí la Virgen María particularmente me atrapa por el esfuerzo particular que hay detrás de travestir a la Virgen, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención el esfuerzo en su mayoría de personas LGBT en el closet, muy pocas salidas del closet, que ponen todo su empeño por vestir a una virgen de la manera más hermosa, por hacerle peinados, por maquillarla y demás. Y en Santander, en la iglesia en la que fui criado toda mi vida, pasaba algo muy particular, y es que pues una iglesia de un barrio de estrato 1 llegando a 2, y la iglesia no tenía muchas imágenes. Entonces, la misma imagen que era el Jesús Nazareno se travestía y era la Virgen María, pues porque no había más. Drag. Entonces, el miércoles santo, que era el día del Nazareno, pues el maquillaje era supremamente masculino y el hábito morado y demás. Y esa noche, un grupo de personas entre las que yo estaba, vestíamos al Nazareno como Virgen Dolorosa.
y hacíamos todo el esfuerzo, se le ponía una peluca y demás. Y pues a mí me encantaba, iba a la iglesia y esta práctica particularmente me configuró mucho de mi espiritualidad. Y luego pues que vengo a Bogotá y demás, comienzo a descubrir también que hay otras figuras como arquetípicas que han estado siempre junto a la comunidad LGBT. Una, San Sebastián, que ya mencionaste, incluso uno de los primeros grupos de diversidad que intentó reunirse en torno a meditaciones espirituales y demás en Bogotá, se llama Comunidad San Sebastián. En Chapinero, ahí en la iglesia Santa Teresita, es un grupo que surge entre los 70 y los 80, es un grupo de personas LGBT que con intuiciones espirituales, con deseo de reunirse en torno a la figura de San Sebastián y a otra figura que también está por aquí, que es Juan de la Cruz, un místico carmelita. Allá está Santa Teresa, si no soy mal es el que está al lado, no, el que está al lado es franciscano, un carmelita descalzo que escribió poemas de amor y en sus poemas sobre todo se presenta en femenino. Habla del encuentro de la amada en el amado que es transformada y la amada es Juan de la Cruz. Y a esta figura particularmente, estos poemas han sido asumidos en Bogotá particularmente por personas LGBT. Una muy famosa que escribe sobre esto es Fernando Molano. En sus escritos literarios habla mucho del lugar que ocupa la espiritualidad y la mística de Juan de la Cruz, como en su ser queer. Molano no habla de queer, pero sí habla de homosexual, de indecente en algunos momentos, y en cómo se sentaba con otras personas homosexuales en el piso a escuchar los poemas cantados de Juan de la Cruz, que se volvieron famosos de los 80 hacia adelante por un cantante español que se llama Mancio Prada, que los musicalizó en el siglo XXI. Entonces eran maricas acostadas en el piso escuchando poemas místicos del siglo de oro español. Entonces, estas dos figuras me parecen muy poderosas y además a Juan de la Cruz también lo apropia un artista muy, muy especial para Colombia, que es Caballero. Caballero tiene una colección de pinturas en carbono de la noche oscura de Juan de la Cruz, y son hombres, sus amantes, que los pinta desnudos recreando los poemas de Juan de la Cruz, están en el Museo Nacional, maravillosos. Entonces ahí hay una fuerte presencia de esta intersección entre lo queer y estos ídolos que se van gestionando, que se van configurando más bien en nuestro deseo de ponerle nombre y señalar ídolos también, sí, no. Y así hay muchos otros. El niño Jesús del 20 de julio, que para las personas queer tiene un sentido muy particular, ¿no? Porque es un niño vestido de rosado, un niño que reapropia también algunas características que a las infancias LGBT en Colombia se nos fueron negadas, y las encontramos en una figura que tiene cabida en nuestros hogares y demás, ¿no? Entonces, ahí hay una intersección muy particular. Y en Latinoamérica en general hay una presencia, por ejemplo, que en México es muy fuerte también, que es María Magdalena. Hay casas de ballroom en honor a María Magdalena, sí. House of Magdalena, precisamente. Aquí en Colombia también hay algunas colectivas feministas incluso, que se enuncian desde la figura de María Magdalena como disruptiva también de los cánones. Algo similar a lo que pasa con María, porque la construcción que tenemos de María y de María Magdalena, María la Madre de Jesús y María de Magdala, son construcciones históricas que han nacido en la tradición más allá de lo que ellas hicieron o no hicieron, ¿no? Por ejemplo, en teología, que nos acercamos a manuscritos, a hacer exégesis bíblica un poco y demás, encontramos que lo que llamamos, la figura que llamamos María, la Madre de Jesús, o María de Magdala, son figuras que se han construido en torno a las descripciones particulares que hombres han puesto sobre ellas. Uh-huh. Y también a cómo algunas figuras históricas, sobre todo mujeres, han intentado señalar en estas figuras lo no dicho.
Y creo que eso es lo que nos pasa también a las personas LGBT en torno a María Magdalena, ¿no? Nos han dicho que siempre fue una prostituta, esto no tiene comprobación bíblica ni siquiera, que le sacaron 7 demonios, tampoco la Biblia dice que fue a esa mujer, sino que todas esas características, la historia hegemónica se las agregó a una mujer en reemplazo de Eva, ¿no? Y creo que ahí la complejidad del personaje va creciendo. Entonces, cuando empezamos a demarcarnos de esta historicidad para agregar lo que vemos allí, a una mujer travesti, una mujer de la noche, como tú decías también, una mujer que amo mucho, eso sí lo dice la Biblia. Entonces somos más fieles a la Biblia nosotros que otras personas, que estuvo siempre junto a lo santo, a lo sagrado, que fue la primera que vio al resucitado, porque cuando los discípulos no creyeron que había posibilidad de otra vida, ella sí, y fue muy de madrugada, es decir, en la noche, al sepulcro y no vio nada. Entonces creo que ahí las personas queer hemos resignificado estas historias para también vernos allí, que me parece algo muy, muy poderoso porque, como le decía al comienzo, les he dicho, cuando dicen que no podemos, siempre la imaginación nos pone ahí, ¿no? Y creo que pasa también cuando vemos estas pinturas, como que uno dice, ay, esto está muy queer. Esta mano está en una posición en la que no suele estar la mano masculina y demás, y encontramos huellas, incluso en periodos donde nos han dicho que no estamos, ¿no? Creo que ahí construimos nuestra espiritualidad de una manera muy particular y pues siempre nos acompañamos de aspectos y performances que nos causan sentido, ¿no? Prender una vela, armonizar un espacio, escuchar una canción, ver la naturaleza, ducharnos, dejar que el agua, ahora que lo más bello canta en esa canción, lavar lo que hace daño, y todas las maricas lo cantamos como... Sí. Estamos construyendo prácticas espirituales muy poderosas y más que construyendo, exponiendo algo que siempre hemos llevado en lo íntimo, ¿no? Que siempre hemos hecho, tú decías, con las cartas estas cartas a Marilyn que construyes también como que expones públicamente algo que has hecho por mucho tiempo al interior. Rebeca es madre de House of Ra, Old Mother. Y de Colombia. Y madre de Colombia y madre de la cultura que conocemos como ballroom, que es una cultura que ha expandido mucho su presencia en Colombia y en Bogotá. Entonces, a mí me gustaría saber desde el ballroom cómo se vive la espiritualidad y qué ídolos hay allí adentro. Ay, entonces, compartiendo también desde la espiritualidad con mis hijas, porque a mis hijas, todas, a Manu Mojito también, yo siempre, en mis rituales, en las lunas, yo acompaño las lunas, ¿no? Yo practico la brujería verde, yo soy la bruja verde, o sea, trabajo mucho con plantas, con ervas, con baños, entonces siempre pido mucha protección, mucho amor, y eso viene desde la cultura Yoruba, desde la cultura africana, y yo acho que dentro del ballroom es mucho más fuerte, más do que el catolicismo y todo, las personas tienen una proximidad con la espiritualidad de sus ancestros, entonces muchas las religiones de matriz africana, de origen Yoruba, y tiene personas que como yo también fueron criadas en la iglesia y tienen su fe en Jesús, en Dios. Incluso pues una de las personas de mi casa se llama Magdalena porque tiene esa historia que iban a apedrejar a María Magdalena y Jesús no dejó, porque es como, aquí todos tenemos errores, você no es mejor que nadie. Entonces que una se ponga en ese lugar de, tú no me puedes juzgar, ¿entiende? Está todo mundo mal. Entonces, sí, yo acho que la María Magdalena es muy importante dentro de la espiritualidad queer. Para las personas de la ballroom, tengo varias amigas que se llaman Magdalena, Nena incluso se llama Magdalena. Por eso, porque así como ya no me voy a preocupar que nadie en la sociedad y todo me pueda juzgar, porque Dios me ama, no me juzga, Él me hizo así. ¿Sabe? Ya tienen ese entendimiento que no son un error, como la iglesia quiso ponernos,
las personas queer, sino que seguimos siendo humanos que tenemos derecho a tener esa espiritualidad y esa conexión con el divino. También dentro de la Bogum, como tienen muchas personas que siguen la religión Yoruba, yo no sigo la religión, pero sí, cuando tienen reuniones, yo voy para me encontrar más que todo con personas queer negras, porque también ya un otro recorte y todo de vida. Incluso lo más bello, una persona muy importante, porque habla mucho de la espiritualidad negra y de la espiritualidad de las personas queer, de la espiritualidad de las personas trans. A veces la imagen de la iglesia o la imagen de que las personas piensan es como Jesús no te va a aceptar si você é gay, si você é trans. Y ya la religión Yoruba, él no ve eso, él no ve si você é hombre, si você é mujer, sino que él ve que você é mi hijo y yo soy su ancestra y te voy a cuidar porque soy su ancestra. Entonces, incluso lo más bello, ella es hija de Oshun, ¿no? Ela é hija de Oshun, hija del oro, de las cascadas, de esa entidad que es una mujer que está siempre con un espejo, vaidosa, se embelezando, y ella, esa entidad, yo estando en una reunión allá, esa entidad también es mi patrona, como si fosse una house, sabe? Yo soy de la House of Oshun también, junto con lo más bello. Esa es como la entidad que me protege, ¿no? Y esa entidad, el día que se manifestó y habló, ella reconoce a las personas trans, reconoció lo más bello como una mujer. Dice que la niña está linda, que la niña está hermosa y todo. Entonces yo acho que fue muy bonito para mí tener una proximidad con la Bogum, porque desde la Bogum yo tuve también, además primero fue mi pesquisa, ¿no? Y toda la universidad que me llevó a buscar más mis orígenes gitanas. Pero dentro de la Bogum me ayudó a buscar más mis orígenes desde la religión Yoruba, ¿sabe? Desde la matriz africana. Y poder tener esa conexión gracias a la Bogum. La Bogum es muy espiritual, mueve mucha energía, ¿sabe? Mueve mucha energía. Y por mover mucha energía, las personas buscan una espiritualidad que tenga que ver con la energía, con la naturaleza, con los elementos, con la magia elemental. Y entonces, más que todo, dentro de Bogum yo podría considerar que la gente va más hacia sus religiones ancestrales de la matriz africana y Yoruba, y las personas indígenas más hacia la adoración a la naturaleza realmente, ¿sabe? Más hacia la brujería, son todas brujas. Tienen brujas rojas, brujas blancas, brujas negras, brujas, sí, como yo y mi casa somos como brujas verdes. Les quería como ir cerrando un poco preguntándote también algo que a mí me llama la atención, y es dentro de esa espiritualidad queer, ¿tú crees que cabe la idea de que hay como esa espiritualidad, por más superfluo que suene, algo pop? O sea, esta espiritualidad que lleva más hacia estos ídolos populares, y que de allí encontramos también una fuerza, ¿no? Porque pues, sí, así suene tanto, uno dice Lady Gaga se convirtió a veces en unas personas que te sacas, ¿no? Te sacas. En Brasil tienen culto a Santa Beyoncé, sí, incluso en la Bogum, muchas de la Bogum claro, prenden vela a Santa Beyoncé. Claro. El culto de Santa Beyoncé es fuertísimo, ya cansé de prender velas de Santa Beyoncé también. Sí. ¿Cómo verías esa teología pop? Sí, no, pues yo estoy totalmente de acuerdo, y me encanta sobre todo, es como siempre hablo de eso, como cuando la gente me dice o habla de la religión y de las personas religiosas y creyentes como si fuera un monolito de una única manera. Yo digo, no, pues ¿hasta quién conoce? O sea, no vaya a leer textos, mira a su familia. ¿Cuál es la religiosidad de su abuela? No, pues mi abuela no es teóloga, pero tiene sus imágenes y demás, él le prende su velita.
algo que nunca vamos a olvidar fue que una vez teníamos un afiche muy famoso de Lana del Rey, que cuando vino el 2018 a Colombia, y era como una Sagrada Corazón de Jesús, pero era así como... Justin, pero Lana del Rey. Sí. Literal, así como la Baldi. Y pues yo estuve en el concierto, me dieron la estampita y la llevé a la casa, y una vez la dejé por ahí y se me cayó, y mi abuela dijo, ¿y por qué botó a la Virgencita? Sí, ella veía ahí a una virgen, yo veía a otra divinidad y demás, pero creo que ese es el tipo de preguntas que debemos hacer para entender el poder de la espiritualidad, ¿no? Más que en doctrinas y demás, incluso la gente católica y cristiana, pues no se moviliza en torno a una doctrina. Incluso creo que somos las personas que menos, sobre todo en el catolicismo, un grupo de personas en general como comunidad de creyentes, en su mayoría está movilizada por personas que no les interesa la doctrina, les interesa más las prácticas espirituales, el prender la velita, el rosario, como pues yo conozco gente que ni es católica y dice, pues yo hago el rosario porque estas mantras me calman y demás, y porque pues prendo el inciencito y demás, y creo que en eso somos más comunes de lo que creemos, aunque a veces nos distanciamos de las personas que practican cierta Todos necesitamos religión. rituales. Todas las personas necesitamos rituales, Sí. Eso dice una canción de Marta Gómez, digamos, sí, pequeños ritualitos o algo así, muy bonito. Y creo que eso sí es muy significativo, desde esa perspectiva es muy fácil movernos hacia lo pop y hacia este contexto queer de hoy, ¿no? Porque pues la mayor cantidad de santos que la Iglesia Católica tiene en su santoral han llegado ahí por historias que son difícilmente comprobables, de santa tal que le sacaron los ojos y demás, y así hay muchos relatos que configuraron la santidad de una persona, pero que para nosotros es difícil comprobarla, o por lo menos la mayor cantidad de personas que creemos en esas figuras santas ni sabemos la historia, ni sabemos de dónde son, porque eso no es importante. Lo importante es lo que surge en nosotros cuando ritualizamos en torno a esta figura, ¿no? Lo que sucede con las vírgenes, por ejemplo, que hay tantas advocaciones, y la Virgen de Guadalupe y demás, y incluso hay gente que dice, mi Virgen es mejor que la tuya, y uno es como, en teoría es la misma figura que ha sido inculturizada a un lugar particular, y en ese lugar se ha construido una ritualidad en torno a esta imagen particular. Y creo que en las culturas queer también sucede. Aquí en Bogotá, por lo menos a mí me parece muy significativo recordar a Diana Navarro como una madre también en muchos aspectos. Cuando yo conocí a Diana Navarro por allá en el 2013, lo primero que me dijo fue, venga, rezamos. Y yo, esta travesti, ¿qué le sucede? Sí, y le regalo y te voy a mandar un mensaje de texto, creo que era como Blackberry, ¿vale? Te voy a mandar a tu pin una oración que tengo, y era como de satanudo, yo no sé qué, y yo decía, esto qué tan poderoso. Y así hay muchas otras figuras en Argentina, por ejemplo, las personas queer tienen una afinidad muy particular con Marcela Althaus Reid, que fue una de las primeras teólogas queer de Latinoamérica y demás, que ha movilizado un poco más las prácticas espirituales en torno a lo indecente, ¿no? Y a cómo en lugares basurizados, abyectos, diaspóricos, se construye algo que es muy poderoso espiritualmente. Tú lo decías desde el ballroom, ahora la fuerza, sí. Basta ir a un runway, a un ball para uno sentir una energía muy particular que no hay en otros lugares, y sobre todo es una energía de comunidad, ¿no? Que todas las personas se preocupan por mí, hay conexiones que mueven fibras, y cuando hay esa conexión, lo que uno descubre siempre es amor, un respeto profundo por la vida de la otra persona, prácticas de cuidado, que en últimas eso es lo que todas las personas buscamos, ¿no? Yo tengo una historia muy particular en torno a esta ritualidad que me sucedió justo en el barrio Santa Fe. Hace como 3 años me invitaron a una Semana Santa, pues porque yo era la persona que sabía teología, entonces en Semana Santa hay que rezar, venga. Y yo fui a vivir un Viernes Santo, fui a vivir un Viernes Santo con unas amigas travestis del Santa Fe, y pues yo imprimí un poco de hojas para llevarles de oraciones y demás, y llegué y me dijeron, no, pues que aquí ya está todo listo. Entonces yo, ¿cómo así? Entonces, ¿a qué me invitaron? No, pues no era a dar ninguna charla, sino a estar con ellas en algo que llevan haciendo mucho tiempo.
Y me acuerdo tanto que nos sentamos como 7 personas, pues primero nos tomamos un cafecito, comimos, y dijo una amiga como, ay, llegó el momento del lavatorio de los pies. Y yo, ¿cómo así? yo venía a una charla. Y pues dijeron, sí, pues entonces vamos a hacer un círculo y tú le lavas los pies a la persona de al lado, y todas nos lavamos los pies y empezamos como a hablar del significado. Entonces, mientras yo te lavaba los pies, digamos, decía por qué era importante hacer esto contigo. Y yo decía, esto ni en una iglesia donde esté el Papa mismo sucede de una manera tan profunda. No sucede de una manera tan profunda y con tanto sentido para mí. Yo iba a buscar teorías quizás y reflexiones y encontré prácticas concretas que me obligaron a darme cuenta que era lo concreto en espacios espirituales, ¿no? Nunca va a ser la teoría, nunca va a ser el que más libros haya leído, el que tenga doctorado, que eso es pura pretensión, que se necesita para sobrevivir en la academia, para tener trabajo, pero para vivir se necesitan prácticas concretas. Amigos, decía Lemebel, no tengo amigues, tengo amores. En últimas eso es lo que conecta, ¿no? Como esos espacios de seguridad en los que uno puede estar totalmente destruida y ponen una canción de FKA o una canción de Lady Gaga o algo, y en torno a esa canción nos atacamos y lloramos, nos abrazamos, prendemos una velita y salimos renovadas. Y creo que ahí hay algo muy poderoso que encontramos como personas queer desde la espiritualidad, pero que otras personas encuentran también en sus modos particulares de vivir sus religiones de otra manera, ¿no? Y digo que aquí hay algo fundamental, un punto de quiebre que a muchas de nosotras nos permite estar vivas, ¿no? Si fuera por el sistema, estaríamos muertas ya. Y estos grupos de amigues, el café acompañado, prender la velita, leernos las cartas, así no sepamos. Yo leo carta a todo el mundo así sin saber. Yo, amiga, ahí dice que ames más, que pilas con los hombres que son mentirosos, y todo se cumple, pero pues no sé mucho, pero creo que el solo gesto de estar con personas que tú aprecias ya construye comunidad, de un modo que no es transaccional. Yo no creo estos espacios esperando que el cover para llorar contigo es de 100,000, no, como que uno llega a un lugar donde se siente seguro, y ahí encuentra personas que también necesitan un espacio y que tampoco pudiesen sobrevivir si no estuviésemos en manada, en comunidad. Y creo que ahí es donde ocurre el ritual más poderoso en torno a muchas figuras, ¿no? A veces, casi siempre, esto que llamamos ídolos pop y demás son pretextos también. Como, no sé si le han prestado atención a cómo operan club de fans, por ejemplo. Sí, más allá de la figura, pues sí, me gusta la música, pero encuentro un grupo. Encuentro personas que me escuchan, que comparten y con los cuales puedo ritualizar también un momento. Creo que ahí se construyen cosas poderosas y creo que en figuras como Marilyn Monroe, por ejemplo, es muy duro porque todas las canciones a uno lo hacen llorar. Todos los videos que uno encuentra son para llorar, con Amy Winehouse también. Y así hay muchas otras artistas con las que uno conecta mucho. Por ejemplo, a mí, Arca. La gente dice, esa música tan difícil de escuchar. Pero a mí me parece, pues, me conecta, toca espiritualmente y todas mis fibras también. Sí, esa canción hermosa que dice, quítame la piel de ayer. Y toda la canción en general es muy poderosa, pero así hay muchas otras que ofrecen la noche, ofrecen el dolor, la luna y creo que ahí construimos vínculos muy, muy hermosos, ¿no? Tenemos que hacer ese plan, las tres, sí. Eu acho que como toda essa energia que existe dentro da ballroom, que existe en la noche, que existe en las fiestas llenas de drag, es como muy poderosa la fiesta también. La fiesta es un gran ritual, ¿sabe? Yo por muchas veces, sin energía, necesitando renovar mi energía, yo bailo, muevo energía con las manos en la fiesta para atraer energia para mim, para renovar energia, para que eu não quede vazia sin energia. Mas enquanto eu estou donando de minha performance para vocês também me donam sua energia, sabe? Então, a fiesta
para las personas queer también es muy, muy espiritual. Pasan cosas en la fiesta, pasan conexiones, pasan cosas que cambian su vida. Conoces personas que cambian su vida, ¿sabe? Como yo conocí a Manu en la fiesta, sí. Y sí, como hay cosas muy poderosas también en la fiesta, porque la fiesta es mover energía. Y yo acho que para las personas queer es su momento de extravasar, de hablar con el divino, de soltar cosas y de recibir cosas en las fiestas. Sí. Bueno, yo creo que eso es como ese punto final, aunque yo pues, de pronto no esperaba, pero qué bonito llegar y es justo eso, ¿no? También la fiesta se vuelve un ritual, la noche hay un montón de lugares que podemos empezar a ritualizar. Entonces, pues qué lindo poder quedar con esta pregunta de pues, cuáles son nuestros rituales, cuáles son nuestros lugares espirituales, cómo los hacemos rituales, cómo los hacemos lugares espirituales y pues como esos conversan también, no solamente con lo queer, sino con otro tipo de cotidianidades, con la cotidianidad de ser madre, con la cotidianidad de ser familia, con la cotidianidad de ser amigos, amigas, ¿no? Hay un montón de rituales ahí, es lindo empezar a pensar, no solamente el ritual está dentro de una tradición, sino también nuestras propias tradiciones, cultos y lugares se vuelven unos rituales muy esenciales como la vida. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Radio Tituta es un espacio para escuchar las voces de las mujeres trans, personas transformistas y queer que marcaron la historia de Colombia y América Latina. Es un proyecto de memoria viva que busca rescatar esas historias que fueron borradas, ocultadas o contadas desde el amarillismo. Quiero hablarles sobre la memoria trans, algo que nadie nunca nos podrá robar. La memoria trans es importante porque muestra nuestra vida desde el inicio. Aquellas que dieron su vida por nosotras y que nos dieron esta libertad que hoy tenemos. Lucha a lucha, derecho a derecho, se otorgó con el sacrificio de quienes en pasado incluso donaron sus vidas en momentos de persecución, en tiempos donde no se era comprendida nuestra forma diversa de venir al mundo y de concebir nuestras carnes en espacios en ese tiempo negados. Te invitamos a unirte a nuestro Patreon, a formar parte de esta comunidad que preserva la memoria, la transforma y la comparte. Entonces es importantísimo saber que no estamos viviendo en el vacío. Hay una historia, hay una tradición, hay una serie de pasos y de momentos históricos que se relacionan con la historia del país, porque no se pueden desconectar, que generan lo que tenemos en este momento en Colombia. Es mi responsabilidad poder tener esta visibilidad y poder saber que puedo contar estas historias, porque si no las cuento yo, ¿quién las va a contar? Les pido por favor de que apoyemos, les pido por favor de que escuchemos y sobre todo que aprendamos. No dejes de escuchar Radio Tituta y únete a nuestro Patreon. Ayúdanos a seguir creando Radio Tituta. Con tu apoyo en Patreon accedes a contenido exclusivo, fotos inéditas y podcasts no publicados.